La paz de Cristo, que el Señor Jesús les bendiga, querida juventud, y a todos los hermanos en esta preciosa noche que ya nos están sintonizando desde cualquier punto hermoso de este bello país, Ecuador, y también nos enlazamos en esta noche con todos nuestros hermanos en todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas en esta noche a nuestra programación Un Café con el Pastor Fernando. Aquí tenemos nuestro cafecito, ¿verdad? Para compartir junto a ustedes en esta noche, en esta programación. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos un tema de tendencia. Claro que sí. Hoy tenemos un tema que nos llama mucho la atención a todos. ¿Y cuál es este tema? El tema de hoy es la unicidad de Dios. Es un tema muy hermoso, ¿verdad? Es un tema muy precioso que nos enriquece, nos da conocimiento, especialmente a la juventud, para poder defender nuestra fe, para poder defender la unicidad de Dios. Bueno, ya están con nosotros algunos jóvenes que ya se van enlazando, ya se van conectando a esta transmisión, nuestros queridos seguidores en esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy está con nosotros un invitado especial. Hoy está con nosotros un invitado especial, ¿verdad? Hemos invitado a nuestro hermano Julio César Clavijo. Él es teólogo de profesión, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, 18 años siendo profesor del Instituto Bíblico Pentecostal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la IPUC, autor de libros acerca de la unicidad. Actualmente vive en Manizales, departamento Caldas. Mi querido hermano Julio César, bienvenido a este programa, Un Café con el Pastor Fernando. Amén, muchas gracias, Pastor Fernando, muchas gracias por su invitación. Yo también estoy aquí con mi café, bien calientico. Gracias a Dios, aquí muy feliz de estar en compañía de ustedes en esta noche. Esperamos que el programa sea de grande bendición. Muy bien, nos sentimos muy honrosos, nos sentimos muy gustosos de tener a nuestro hermano Julio César. Siempre lo hemos visto, siempre particularmente hemos leído algunos de sus libros, algunos de sus artículos que nuestro hermano Julio comparte con toda la comunidad cristiana, apostólica, pentecostal, y nos ha enriquecido mucho para nuestra vida cristiana, nuestra doctrina, ¿verdad? Bienvenido, hermano Julio. Bienvenido, por favor, a este programa, un Café con el Pastor Fernando. Aquí tenemos ya la tacita de café. Nos enlazamos con Colombia, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuestra taza de café. Queremos pedirle a nuestro hermano que nos está ayudando en manejar este programa, que vamos a poner en pista de galería para poder salir en pantalla allí en la red social Facebook, los dos, ¿verdad? Nuestro hermano Julio César Clavijo y mi persona, el Pastor Fernando. Bueno, hoy el tema es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es un tema muy hermoso, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en esta noche. Menos palabras y más acción en esta hora. Muy bien, hay un versículo que ha sido muy controversial, muy debatido. Ha sido un versículo donde hemos hablado mucho, hemos explicado, pero en esta noche tenemos aquí a nuestro hermano Julio César. Como ya lo dijimos, él es teólogo de profesión, 18 años dando clases en el Instituto Bíblico de Colombia. Entonces, él de seguro que ampliará nuestro conocimiento. ¿Cuál es este versículo bíblico que nos gustaría escuchar a nuestro hermano Julio? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es la enseñanza? Mateo 28:19. Mateo 28:19. A toda la juventud que está ya sintonizando, vamos a acompañar este programa con la Biblia en mano, porque hoy vamos a aprender Biblia, señores. Hoy vamos a aprender Biblia. San Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras, hermano Julio,
queremos ya enlazarnos con usted. Estas palabras fueron palabras textuales del Señor Jesús, ¿verdad? De ir y predicar, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero qué sorpresa nos encontramos en Hechos, el capítulo número 2 y el versículo número 38, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar en su primer sermón, lleno del poder de Dios, y él dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alguna vez conversando de estos dos versículos con una persona que profesa la fe trinitaria, ella me decía, pues tenemos que obedecer a Jesús. Entonces yo le decía, pues, ¿y ahora con Pedro qué hacemos? ¿Qué dice usted, hermano Julio César? Adelante, por favor. Muy interesante el tema que plantea nuestro hermano Fernando. ¿Qué hacemos? ¿Hacerle caso a Jesús o hacerle caso a Pedro? Pues lo que nos enseña la palabra de Dios es que la Biblia no se contradice, que la palabra de Dios está en una armonía perfecta y lo que tenemos que hacerle caso es a lo que los dos dijeron. Los dos dijeron una verdad y es que tenemos que ser bautizados en el nombre. Miren que el Señor Jesucristo está hablando de que nos bauticemos en el nombre. Y Pedro lo menciona de manera explícita y dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Hay un punto bien interesante en el texto de Mateo 28, 19, y es que cuando uno habla con las personas trinitarias nos dicen, es que ahí están los tres. Ahí están los tres, dicen, ahí están los tres porque está hablando del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta interpretación es una interpretación equivocada porque, por ejemplo, si nosotros tomáramos un texto como, por ejemplo, el de Isaías 54:5, y yo invito a todos los hermanos que nos están viendo, especialmente a los jóvenes, abran la Biblia en Isaías 54:5, y en Isaías 54:5, si aplicamos la misma lógica que los trinitarios aplican para Mateo 28, 19, entonces yo les diría que ahí están los seis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando de tu marido, tu hacedor, de Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra. Está llamando en un solo versículo a Dios de 6 maneras diferentes. Miren cómo dice ese texto, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. Y fíjese también en este otro texto, Génesis 49, versículos 24 al 25, ahí no podemos decir que ahí están los 5, porque a Dios se le llama de 5 maneras diferentes, sino que tenemos que reconocer es que hay un solo Dios al que se llama de 5 maneras distintas en esa porción de la escritura. Voy a permitirme leerlo. Dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Entonces, ahí se está hablando de Dios de 5 maneras diferentes. Y fíjese usted que dice el fuerte de Jacob, el pastor, la roca, el Dios, ¿sí? Porque la lógica que utilizan los trinitarios es que Mateo 28, 19 se está hablando de 3, que porque se dice del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero si aplicáramos esa misma lógica, entonces en Génesis 49, del 24 al 25, también dice del pastor, el Dios de tu Padre, el Dios omnipotente, la roca de Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que en la escritura no es raro, sino que más bien es común ver que en cortas porciones de la palabra de Dios, a Dios se le nombra con diferentes títulos, diferentes nombres que están hablando algo de sí mismo, ¿sí? Algo de su ser, que están revelando algo de su identidad. Pero el nombre personal de Dios que Él nos reveló para el nuevo pacto es Jesús. Por lo tanto, cuando se está diciendo que debemos bautizarnos en el nombre de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente se nos está de una vez remitiendo al nombre del Señor Jesús, y por eso es que entre Pedro y el Señor Jesús no hay ninguna contradicción, porque Pedro entendió el mandamiento que el Señor Jesús estaba dando
y él bautizó en el nombre del Señor Jesús, y no solamente Pedro, sino todos los bautismos que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que la gente fue bautizada en el nombre de Jesús, como por ejemplo en Hechos 8, donde vemos a Felipe bautizando a los samaritanos, cuando también estamos viendo al apóstol Pablo mismo bautizar a las personas, como en Hechos 19 y etcétera. Entonces, es común ver en una sola porción de la escritura, en una sola porción pequeña de la escritura, ver a Dios llamado por diferentes títulos, por diferentes nombres. Quiero aprovechar acá para explicar rápidamente lo que significan los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando nosotros hablamos acerca de cualquier título de Dios, la gente lo entiende. Por ejemplo, si nosotros decimos por qué Dios es el pastor de su pueblo, la gente dirá, pues porque Dios es el que cuida a su pueblo, que es como un rebaño, como unas ovejas. Si nosotros decimos que por qué Dios es eterno, la gente dirá que porque Él no tiene ni principio ni fin. Y si les preguntamos por qué Dios es omnipotente, la gente dirá que porque Él tiene todo el poder. Pero cuando les preguntamos por qué Dios es Padre, no saben responder la mayoría de personas. Pero la Biblia nos da unas razones por las cuales Dios es llamado Padre. Nos da por lo menos 4 razones por las cuales Dios es llamado Padre. Presten mucha atención. Dios es llamado Padre porque Él tiene una relación paternal con nosotros. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Esa es la primera explicación que vemos en la Biblia del por qué a Dios se le llama Padre. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 12:9 y Juan 1 del 11 al 13. También le llamamos Padre porque Él es nuestro creador y nuestro originador. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 y en Malaquías 2:10 vemos que Dios se le llama Padre por esa razón, porque Él es nuestro originador. Así como el que ha originado algo es el Padre de eso que ha originado, entonces Dios es Padre también por ser nuestro originador, por ser nuestro creador. Y también se le llama Padre por ser nuestro sustentador, como lo vemos en Mateo 6 del 25 al 26, y por ser nuestro cuidador. Porque mire que el que sustenta y cuida una casa es Dios, es un Padre. Entonces, de la misma manera, nosotros que somos la familia de Él, es sustentada por el Padre Celestial como nuestro Dios. ¿Por qué a Dios se le llama el Espíritu Santo? Eso es muy fácil según la Escritura, y es porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Por eso Dios se le llama el Espíritu Santo. También porque Dios es visible, como lo vemos en Juan 3:8. También se le llama Espíritu Santo porque Dios es omnipresente. El Salmo 139 del 7 al 10 explica eso muy bien. También se le llama a Dios Espíritu Santo porque Dios llena a los hombres, y también se le llama a Dios Espíritu Santo porque Él está en actividad. Esto de que Dios llena a los hombres está en 1 Corintios 3:16, y que Dios está en actividad lo vemos, por ejemplo, en Génesis 1:1. 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y por eso cuando nosotros queremos que la gente sea llena de Dios, ¿qué les decimos? Que sean llenos del Espíritu Santo. Pero no le estamos pensando o le estamos transmitiendo la idea de que tienen que ser llenos de una tercera persona. No, les estamos diciendo es que deben ser llenos de Dios porque Dios es el Espíritu Santo que puede venir y habitar en nosotros. Ahora, ¿por qué a Dios se le llama hijo? Bueno, a Dios se le llama hijo porque Dios se manifestó en carne como un hombre perfecto, que es el postrer Adán, que es nuestro pariente redentor, que es nuestro hermano primogénito. La Biblia dice precisamente en Romanos 8:17 que Él es el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Jesús en su condición de hijo es el varón perfecto, el postrer Adán, y nosotros llegamos a ser hermanos de Jesús en la condición de hijo, ¿cierto? Porque cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser hermanos de Jesús en la condición en la cual Jesús es hijo, y en la condición en la cual Jesús es hijo es que Él es un varón perfecto. Quiero explicar así, a grosso modo, rápidamente, lo que esos conceptos significan, y por eso entonces desmitificamos eso de que Mateo 28:19 está hablando de 3. No, está hablando de un solo Dios al cual se le llama de diferentes formas, y curiosamente en la Biblia eso es normal, eso es común. Entonces dejamos hasta aquí esta explicación de Mateo 28:19, ya habrá tiempo para seguir ampliando esto que acabamos de decir. Adelante, mi hermano Fernando. Muy bien, gracias al Señor por la explicación, hermano Julio, muy interesante la explicación. Bueno, quiero aprovechar este momento para ya, por favor, un momentito enviar saludos a todos nuestros amigos, compañeros, hermanos, jóvenes que nos están sintonizando desde la República del Salvador. El compañero pastor
Miguel Barbotó. Un saludo para nuestro compañero. También Estefanía Amandaño dice amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Karen dice amén. Felicitaciones, Pastor Fernando, por el programa. La hermana Katy Ampuero también dice saludos para el hermano Julio César. Hermano Julio César, desde el distrito número 13 aquí en nuestro país, el hermano Giovanni Ampuero le envía saludos. También queremos saludar a nuestro obispo José Crespo, director de Educación Cristiana y integrante de la Honorable Junta Administrativa, que nos está mirando, está sintonizando desde el distrito número 6, ¿verdad? Desde allá nos está sintonizando nuestro querido pastor. Bueno, vamos a continuar, hermano Julio. Hay un versículo muy controversial. Cuando alguna vez alguien hace años atrás me lo hizo esta pregunta, en realidad que me quedé sin palabras. Ahora lo entendemos, ahora lo entiendo, pero quisiéramos escuchar a usted, hermano Julio. El versículo está ya en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo número 7. Vamos a mirar desde el versículo 6. La Biblia dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, y aquí viene el versículo controversial, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahí la primera frase, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Queremos escuchar, hermano Julio, su criterio acerca de este versículo de Primera de Juan, el capítulo 5, a partir del versículo 6, 7 y 8. Amén. Muy interesante ese estudio de ese texto y muy interesante la pregunta. Cuando nosotros estamos revisando el texto de Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 7 y 8 especialmente, tenemos que reconocer y tenemos que decir, y esto es algo que está aceptado por el mundo académico en general, trinitarios y no trinitarios, ¿sí? Es aceptado que esa porción de la escritura de Primera de Juan capítulo 5 versículos del 7 al 8 ha sido contaminada o adulterada por una porción que se ha conocido como la coma juanina, ¿sí? La coma juanina es una porción adulterada de la cual ya todo el mundo está en un acuerdo de que esa porción no forma parte de la escritura original. Hay tanta evidencia para poder demostrar que eso no hace parte de la Biblia y que fue una adulteración tardía, un texto espurio que se insertó dentro de la escritura, que nosotros simplemente tenemos que decir que esa parte de la escritura no se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo número 5, versículos del 7 al 8? Permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer para que ustedes lo vean, y también ustedes los invito para que, si tienen acceso a esta versión de la escritura, la puedan abrir y la puedan leer. Dice, tres son los que dan testimonio, dice el versículo 7. Tres son los que dan testimonio. Y el versículo 8 dice, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. O sea que lo que verdaderamente dicen los versículos 7 y 8 son eso. Todo eso de que tres son los que dan testimonio, que esa parte que dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, eso es un añadido. Eso no hizo parte de la escritura original. Eso no hace parte de la Biblia. Y por lo tanto nosotros simplemente tenemos que decir que eso es falso, que es un insertado tardío de la Iglesia Católica al texto de la Biblia y que por lo tanto no merecen ninguna apreciación ni admiración de parte nuestra, sino una denuncia. La palabra de Dios dice que no añadamos a sus palabras para que no nos reprenda y seamos hallados mentirosos. Entonces, en el cielo no dan testimonio tres. La Biblia dice que en el cielo el que da testimonio es uno solo, porque Dios es uno. Y no ese asunto de que tres dan testimonio en la tierra, eso tampoco lo habla ninguna parte de esa porción de la escritura. ¿Qué es lo que está enseñando esa porción de la escritura? Vamos a mirar.
Miren, la porción de la escritura está diciendo en el versículo 5, primera de Juan capítulo número 5, versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, que nos está diciendo que las personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios son los que vamos a vencer al mundo. Y como ya lo explicamos, el Hijo de Dios significa que Dios se manifestó en carne como el varón perfecto, como el postrer Adán, como el pariente redentor, como el hermano mayor, como aquel que vino a ser nuestro pariente, alguien de nuestra misma especie humana, alguien que se identificó con el ser humano. La condición de hijo de Dios, referente a Dios, significa que Dios se manifestó en carne. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, entonces, como yo les decía, también llegamos a ser ¿qué? Llegamos a ser hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Mire que el título Hijo de Dios está hablando claramente de la humanidad de Jesús, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nosotros no nos volvemos dioses o personas divinas, sino que nos volvemos hombres y mujeres a la estatura de lo que Dios quiere que nosotros seamos con respecto a Él. Entonces, cualquiera que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y mire que ahí no está diciendo cualquiera que cree que Jesús es Dios el Hijo o el Hijo eterno, ese invento no lo habla la Biblia, sino la Biblia dice cualquiera que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. ¿Sí ven? O sea que está hablando de eso. Y luego dice el versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, y estos tres son el Espíritu, el agua y la sangre. ¿De qué dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre? Dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. De eso dan testimonio. Ahora, ¿cuándo vemos nosotros el testimonio del agua de que Jesús es el Hijo de Dios? Pues en el momento del bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo en testimonio que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea que en el bautismo vemos un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio de la sangre es el testimonio de la crucifixión de Cristo. Cristo Jesús, cuando fue crucificado, él varias veces habló acerca del Padre cuando estaba en la cruz. ¿Sí? Inclusive se dice que cuando él entregó el Espíritu y hubo un terremoto y un centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mire que habla del hombre. Este hombre era hijo de Dios. El hombre Cristo Jesús era hijo de Dios, dice ese centurión romano. Y el testimonio del Espíritu, pues la Biblia dice que el Espíritu es la verdad. Dios es Espíritu y Dios dice la verdad siempre. Entonces Dios ha confesado muchas veces que Jesús es su Hijo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener el testimonio de el Espíritu, el agua y la sangre, que es un testimonio triple. Recordemos que en la ley de Moisés se decía que para que un testimonio fuera cierto, se necesitaba por lo menos de 2 o 3 testigos. Y la Biblia aquí está dando un testimonio triple del Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, esa otra parte que dice que 3 en el cielo y que son el Padre, el Hijo y el Espíritu y que 3 son los que dan testimonio en la tierra, eso es un añadido y simplemente yo les recomendaría que lo tachen. Lastimosamente nuestra versión Reina Valera se infiltró, ahí quedó metido, pero a través del texto crítico y de las nuevas versiones que han venido saliendo de la escritura, ese error se ha venido corrigiendo. Yo les invito para que vean ese texto en la nueva versión internacional, por ejemplo. Lo vean también, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, lo vean en la Biblia textual, lo vean en la versión Dios habla hoy, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual. Todas esas traducciones han quitado la coma juanina, por cuanto la coma juanina hay un consenso general de que esa porción no hace parte de la escritura. Adelante, mi hermano. Muy bien, hermano Julio. Seguimos con nuestra transmisión. Un café, aquí tenemos el café. Allá el hermano Julio también se ha preparado su café colombiano. Aquí tenemos el café ecuatoriano. Un café con el pastor Fernando. Exquisito. A estas horas estamos desde la ciudad de Cuenca. Hermano Julio, estamos pasando unos meses de una
una ola de frío por acá en la Sierra Ecuatoriana. Así que estamos en esta hora menos de 10 grados aquí en la ciudad de Cuenca, pero estamos contentos realizando este programa y enlazados con Colombia, con nuestro hermano Julio César Clavijo. Él es teólogo de profesión, 18 años de experiencia como profesor del Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Tenemos la siguiente pregunta. Queremos decirle a todos nuestros jóvenes, a los hermanos que nos están sintonizando, los hermanos que están escuchando esta enseñanza muy productiva, muy formativa, a través de la red social Facebook, por favor, comience a hacer su pregunta. A toda la audiencia que estamos en esta noche, que está en esta noche enlazada con nosotros, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer ya sus preguntas para que nuestro hermano Julio César nos ayude a responder en esta noche. Preguntas acerca del tema, la unicidad de Dios, ¿verdad? Hay versículos que de pronto como que nos muestran a tres dioses, pero en realidad es un solo Dios. Y aquí tenemos la bendición de tener a un maestro, a un rabino, diría un judío. Vamos a continuar. Hermano Julio, hay un versículo en el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, que es el versículo que usan los trinitarios, ¿verdad? Para afirmar su doctrina, para afirmar que hay tres dioses. Ellos usan este versículo y dicen, mira, ahí el versículo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Te das cuenta? Dicen, ¿con quién hablaba Dios? Hablaba con el Hijo, hablaba con la tercera persona, el Espíritu Santo. Ahí está la manifestación de la Trinidad. Dicen los trinitarios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero usted y yo sabemos que no es así. Dios es uno solo, de una forma numérica, no compuesta. Queremos escuchar, hermano Julio, su criterio acerca de este versículo de Génesis 1:26. Amén, hermano, pero Génesis 1:26 es un texto precioso de la Escritura. La Biblia, y no nos olvidemos de este principio de interpretación bíblica, la misma Biblia nos dice que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito para que no nos vayamos a envanecer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice en Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo 6. Dice, esto lo he enseñado en mí y en Apolos para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito para que no os envanezcáis, ¿sí? O sea, para que no nos volvamos vanos, porque cuando la gente comienza a pensar más de lo que está escrito, se envanece, ¿sí? Se envanece, comienza a inventar doctrinas y enseñanzas que no tienen ningún valor. Entonces, cuando la gente llega a Génesis 1:26 y nos dicen que hay tres hablando, la primera pregunta que yo les diría es, ¿en qué parte de Génesis 1:26 dice que hay tres hablando? Ninguna parte de Génesis 1:26 dice eso, por lo cual nosotros no tenemos ningún derecho y ninguna autoridad de insertar al texto de Génesis 1:26, ¿sí? La otra cosa que se dice es, ¿con quién hablaba Dios? Cuando la pregunta debió haber sido más bien, ¿por qué Dios siendo uno solo y único habló de esa manera? Habló en plural. Esa es la pregunta correcta, ¿sí? Preguntemos bien y verá que vamos a poder obtener una respuesta acertada, una respuesta adecuada. Tercer punto, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios está hablando y dice hagamos al hombre, el verbo que sigue a continuación en el versículo 27 es un verbo singular. Dice, creó Dios al hombre, ¿cierto? A imagen de Dios lo creó. O sea que la imagen de Dios es una sola, no dos imágenes, porque dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vemos el verbo es el que rige o reina la oración en el hebreo. Entonces el verbo está en singular, lo cual nos está mostrando que el sujeto que habla es uno solo, no varios, ¿sí? Sino uno solo. Lo otro es, hermano Fernando, ¿me está escuchando bien? Sí. ¿Se está escuchando bien? Ah, bueno, listo. Bueno, sí, lo sí, otro es que cuando nosotros vemos al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando vemos al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, nos damos cuenta que Dios creó a seres unipersonales.
Todos los seres humanos son seres unipersonales. Cada ser humano es una sola persona. No hay ningún ser humano que sea 3 personas, que sea 4 personas, que sea 5 personas y un solo ser. Todos los seres humanos somos un solo ser. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que Dios tiene que ser un solo ser, una sola persona divina, no 3, un solo ser. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 21, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa. Mire que está diciendo, lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de lo creado. Entonces yo le pregunto a todo el mundo aquí, les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez a un ser inteligente que haya sido creado por Dios, que sea 3 personas en un solo ser? ¿El ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios es 3 personas en un solo ser? No, no y no. Cada ser humano es una sola persona humana. Cada ser humano es una sola persona humana y nada más que eso. Por lo tanto, el Dios que nos creó, y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él tiene que ser un solo ser, una sola persona divina y no 2 ni 3. ¿Sí? No 2 ni 3 personas divinas, nada de eso. Tiene que ser uno solo, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De manera que la creación misma testifica que Dios tiene que ser un solo ser personal, no 2 personas, no 3 personas, de manera que los trinitarios no tienen excusa, como dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. Cualquiera que esté pensando que Dios es más de un solo individuo, más de una sola persona divina, más de un solo ser, simplemente lo que está haciendo es una blasfemia, porque la Escritura declara claramente que solamente hay un Dios. Ahora sí preguntémonos por qué Dios habló en plural. Respondamos la pregunta, ¿por qué Dios habló en plural en ese lugar? Mire, en el hebreo existe una forma de expresarse que es un plural llamado plural de majestad o plural majestático, que no significa un plural de número, no es un plural de 2, 3 o más. No, no es un plural de número, sino un plural majestático o majestuoso. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, dijo, sea la luz y fue la luz, sean los animales y fueron los animales, sean las plantas y fueron las plantas. Pero cuando llegó a la creación del hombre, Él se expresó de manera majestuosa para mostrar que la creación del hombre era lo más importante que Él iba a crear. Y entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí estamos viendo un doble plural majestático. Cuando ocurre un doble plural majestático, porque dice Elohim, o sea, Dios, ahí estamos hablando del nombre de Dios en un plural majestático, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estamos viendo un doble plural majestático. Estamos viendo que Dios está ratificando que Él está por encima de todo y que Él tiene el poder absoluto para hacer lo que se propuso, y es crear al hombre, que era la principal creación de Dios en medio de toda la creación que Él había hecho. El hombre realmente fue creado como la joya de la corona, como el especial tesoro de Dios. El hombre ha sido creado con un propósito invaluable, porque Dios lo ha visto con un valor inmenso, y por esa razón lo creó a imagen y semejanza de Él, como no creó a ninguna otra cosa aquí en la tierra, sino solamente al hombre a su imagen y semejanza, y por eso Dios habló de esa manera majestuosa. Entonces nos damos cuenta por qué razones que Génesis 1:26 habla de esa manera. Muy bien, hermano Julio César Clavijo. Gracias al Señor por tenerlo aquí en el programa Un Café con el Pastor Fernando. Bueno, queremos decirles a todos los jóvenes, a toda la audiencia que está siguiendo esta transmisión, puede hacer usted su pregunta. Claro que sí, puede hacer su pregunta. Y ya por aquí nos llegó una pregunta, hermano Julio César. Y alguien pregunta y dice, entonces, ¿quién es Jehová y quién es Jesús? ¿Quién es Jehová y quién es Jesús? Muy bien, Jehová, la palabra de Dios nos enseña que es el único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la declaración del Shema, Deuteronomio 6:4. Se le llama Shema a la declaración del mandamiento principal por parte de los judíos, porque en hebreo es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quién es Jehová? El único Dios. ¿Quién es el Señor Jesús?
es el mismo Jehová, pero manifestado en carne. El mismo Jehová, el mismo y único Dios que vino en la forma y condición de un hombre. Jesús no es nadie diferente a Jehová, es el mismo Jehová viniendo a salvar al hombre manifestado en carne. Eso lo tenemos que entender claramente y por eso la Biblia no hace ninguna distinción entre Jehová y Jesús, porque Jesús es Dios mismo que vino a salvarnos. La escritura dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dijo Jehová, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, ¿sí? O sea que Jesucristo no es nadie diferente a Dios, no es nadie diferente a Jehová, sino es el mismo y único Dios. La cita que acabo de leerle es Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, y el que está hablando es Jehová. ¿Sí? Jehová. Y también quisiera aprovechar aquí para leer otro texto que también está en el libro de Zacarías. Ya lo voy a leer aquí para que ustedes también lo puedan revisar. Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero el que está hablando ahí, si usted, a la persona que hace la pregunta, lo invito para que se lea todo el capítulo de Zacarías 12 para que se dé cuenta que el que está hablando ahí es Jehová. Jehová está diciendo que lo traspasaron y que lo van a mirar. ¿Cómo se iba a mirar a Jehová? ¿Cómo se iba a mirar a Jehová y cómo se iba a traspasar a Jehová si él es espíritu y él es invisible? Pues porque él se manifestó en carne y entonces la gente lo iba a poder ver y entonces también lo iban a poder traspasar con una lanza en su costado, como ocurrió en el tiempo de su crucifixión. Precisamente la Biblia dice que todo ocurrió para que se cumpliera también esa profecía, dice en Juan 19:37. En Juan 19:37 dice que eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Vea, voy a leerle aquí. Dicen, vinieron los soldados y le cubrieron, dice desde el versículo 32, estoy leyendo Juan 19:32, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Pero entonces, cuando usted se da cuenta, esa cita que está citando ahí es Zacarías 12:10, donde el que está hablando de Jehová y dice, y mirarán a mí al que traspasaron. Entonces, ¿quién es Jehová? El único Dios. ¿Quién es Jesús? El único Dios manifestado en carne. Esa es la respuesta. Jesús no es ningún otro Dios diferente, no es un segundo Dios, no es un tercer Dios, no es una segunda persona divina, no es una tercera persona divina, es el mismo y único Dios manifestado en carne como un hombre que es el varón perfecto. El postrer Adán, el hermano mayor, el hermano primogénito. Amén, amén. Muy bien, hermano Julio. Qué noche para más formativa. Es un momento muy, muy interesante compartir estas programaciones, estos temas. Siempre hay programas, ¿verdad? En las redes sociales no abundan los programas, pero hay programas destructivos, programas que animan a la juventud a hacer cosas malas. Pero gracias a Dios por este programa que nos está formando, ¿verdad? Para que nuestra fe se consolide, para que nuestra fe sea inquebrantable. Queremos saludar a los hermanos y amigos que nos están sintonizando por Facebook. Tenemos aquí a Diana Cosme Giraldo. Dice, nuestra hermana Diana hace una pregunta, hermano Julio, y ella dice, ¿está bien nombrar a Jesús cuando mencionamos algo del Antiguo Testamento? Por ejemplo, decimos, para arreglarle un poquito la pregunta a la hermana, por ejemplo, de pronto la hermana quiere decir, y el Señor Jesús estaba con David, y por eso David venció al gigante Goliat. Dice ella, ¿estará bien nombrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues nosotros tenemos que entender que, como les acabo de leer el texto de Isaías 52:6, la Biblia dice que el nombre de Jesús fue un nombre revelado para el tiempo del nuevo pacto. Para el tiempo en que él mismo estuviera presente, el nombre iba a ser revelado, el nombre de Jesús.
ese nombre no fue revelado en el antiguo tiempo, sino que fue revelado en el nuevo pacto. Nosotros podríamos decir que David estaba con Jesús, no está mal. Nosotros podríamos decirlo si tenemos el entendimiento de que Jesús es el nombre que fue revelado en el Nuevo Testamento. Pero lo que no es correcto es, por ejemplo, nosotros tratar de en toda parte donde diga Jehová, entonces meterle Jesús, que porque así es que se tiene que leer o se tiene que decir, que porque si lo dijéramos de otra manera, entonces estaríamos, por decir algo, haciendo violencia al texto sagrado, y a mí me parece que ya esos extremos no son buenos, ¿sí? Por ejemplo, que uno ya llegue al Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces no, tiene que leer Jesús es mi pastor, nada me faltará. No, me parece que no es correcto, porque precisamente la Biblia dice que el nombre de Jesús es un nombre revelado para el tiempo del nuevo pacto. Entonces, si nosotros estamos bajo el entendimiento de esa verdad, pues no sería un error decir que Jesús estuvo con David, digamos, en ese sentido. Quiero poner un ejemplo aquí que nos puede ayudar. Por ejemplo, una mujer puede estar casada con un hombre y se casó hace un año con él, pero ese hombre hace 5 años no era novio de ella y ni era esposo de ella. Y entonces ella puede decir, cuando mi esposo hace 5 años hizo tal cosa, ¿cierto? Ella está hablando de alguien que es en este momento un esposo de ella y está diciendo que hace 5 años hizo tal cosa, pero en ese momento no era esposo de ella. Pero ella está hablando con el entendimiento de que ahora es el esposo de ella. Si lo hacemos con ese entendimiento, no habría problema, ¿cierto? Pero lo que no podemos es violentar el texto sagrado metiendo cosas o combinando cosas que no corresponden al tiempo, porque eso sería cometer un anacronismo. Y los anacronismos, ¿qué es? Es poner o forzar algo en un momento determinado que no corresponde. Entonces, eso es lo que yo quisiera responder ahí. Me parece que si vamos a leer en el Antiguo Testamento, pues lo correcto es hablar de Yahvé o Jehová, que es la forma en que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hablemos de Jesús. Si ya hablamos de Jesús con el entendimiento que les estoy diciendo de que Él nos reveló su nombre para el nuevo pacto, pues no está mal, no estaría mal. Pero tenemos que tener presente de no cometer el anacronismo, lo cual sería un gravísimo error. ¿Sí? Muy bien, hermano Julio. Querida juventud, queridos jóvenes, queridos hermanos, compañeros pastores. Hay compañeros pastores que nos están sintonizando. Tenemos aquí a Diego Quintanilla desde la Guayaquil, dice distrito número 4. Por favor, a toda nuestra audiencia, háganos un favor muy especial. ¿Y cuál es este favor? Denle like al programa y compártalo, por favor, para que esta enseñanza llegue a muchas personas más, a muchos jóvenes más. Hermano Julio, continuamos. Hay una pregunta. Nos vamos de largo, hermano Julio, no sé hasta qué hora, pero bueno, tenemos un horario, ¿verdad? Un horario establecido. Hay una pregunta, hermano Julio, que dice, el Espíritu en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, ¿cómo se conoce que el Espíritu Santo estaba en las personas? Y esto hace referencia a los versículos. Por ejemplo, voy a tomar un versículo que está en Primera de Samuel, el capítulo 16 y el versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿El Espíritu de Jehová era el Espíritu Santo? Hermano Julio, active su audio, por favor. Por supuesto que el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, porque es que hay un solo Espíritu, no nos olvidemos. Dios es Espíritu. La Biblia dice, Dios es Espíritu. Por lo tanto, y también en Efesios capítulo número 4 nos dice que, hablando de la unidad de la fe, nos dice que solamente hay un Espíritu. Solamente hay un Espíritu y Dios es Espíritu. Entonces, decir el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, es lo mismo, es exactamente una referencia al mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. La Biblia lo llama de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo Espíritu, porque Dios en su naturaleza es Espíritu, en su esencia Dios es Espíritu. ¿Sí? Hermano Julio. Entonces, hermano Julio, hay una pregunta que no quiero dejarla pasar. Dice, entonces, ¿David habló en lenguas? No, es muy diferente porque resulta que
en ese tiempo el Espíritu de Dios no se había manifestado de la manera en que se manifiesta ahora, ¿sí? La palabra de Dios dice que David fue ungido y sobre él vino el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se manifestó en David, pero nosotros vemos una gran diferencia entre la gente que recibía el Espíritu en el tiempo antiguo y la manifestación del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en el tiempo del nuevo pacto. La palabra de Dios nos enseña claramente que el Espíritu de Dios venía sobre las personas, pero estaba de una manera temporal con ellos. Ellos eran llenos y el Espíritu volvía y salía. Dios, digamos, les daba unos ministerios, los dotaba de una inteligencia, pero para el tiempo del nuevo pacto la palabra de Dios promete. Bueno, y hay que también tener en cuenta que en ese tiempo esa llenura del Espíritu era dada a unos miembros solamente del pueblo. En cambio, en el tiempo del nuevo pacto, la Escritura promete que todos van a ser llenos del Espíritu, porque dice el profeta Joel, capítulo número 2, 28, dice, en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Sobre toda carne, está hablando de todo ser humano, que no habrá distinción entre judíos o gentiles, sino sobre todo ser humano, sobre hombres, sobre mujeres, sobre los siervos y sobre las siervas, ¿cierto? Dice, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo se manifestó en el tiempo del nuevo pacto de una manera diferente, de una manera mucho más grandiosa, de una manera más gloriosa, de una manera más grande, como nosotros estamos viendo el avivamiento. La gente del Antiguo Testamento no vivió la misma gloria que nosotros estamos viviendo, por cuanto la gloria que se ha recibido en el nuevo pacto es mucho mejor, ya que la Biblia dice que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, el profeta Isaías profetizó que para el tiempo del nuevo pacto, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales les dije que este es el refrigerio. Permítame, yo leo ese texto para que lo revisemos y lo tengan ustedes anotado también en sus anotaciones que están haciendo. Dice Isaías 28, versículo 11, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, aquí se está profetizando que para el tiempo del nuevo pacto la gente iba a hablar en lenguas, pero eso no era parte del antiguo pacto. Esto fue una promesa para el tiempo del nuevo pacto, y se dice que cuando la gente hablara en lenguas, ese es el refrigerio, ese es el reposo. Y eso es lo que ocurre cuando la gente recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, como ocurrió en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Entonces, uno no puede cometer un anacronismo. Otra vez volvemos y insisto en lo mismo. ¿Qué es un anacronismo? Es colocar cosas en tiempos o lugares que no corresponden, en el tiempo que no corresponde. Entonces, el hablar, el recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas es algo propio del nuevo pacto, no del antiguo. ¿Sí? Y nosotros, los creyentes del nuevo pacto, estamos llenos de Dios, somos templos de Dios permanentes. El Espíritu de Dios vive en nosotros de manera permanente, por cuanto nosotros estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo que tuvieron algunas personas en el tiempo antiguo. ¿Sí? Podemos decir que ellos fueron llenos, podríamos decir que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, podríamos decir que sí, pero otra vez insistamos en lo siguiente, es que el título Espíritu Santo es algo que se comienza a usar de una manera especial en el Nuevo Testamento, ¿sí? Antes se decía el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento aparecen ya títulos como el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. Y sin embargo sabemos que es uno solo y el mismo espíritu, por cuanto Dios es un solo espíritu. No hay dos espíritus de Dios, no hay tres espíritus de Dios, sino que hay un solo Dios que es espíritu. Dios es espíritu, Juan 4:24. Mire que no dice Dios es espíritus, ni tampoco dice Dios es tres espíritus. No, dice es Dios es espíritu en singular. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Muy bien, hermano Julio, gracias por la enseñanza muy profunda. Queremos saludar ese tiempito a nuestro amigo y compañero, el pastor Samuel García Ceballos. Dice, saludos, estimado pastor Fernando. Felicidades por el programa, nuestro vicepresidente de la juventud de la iglesia aquí en nuestro país. También queremos saludar a nuestra hermana Lisette Catalina Camaño Ganchoso. Y ella hace una pregunta, hermano Julio, y yo tengo
una pregunta más y luego estaremos escuchando una pieza musical, pero vamos a contestar esta pregunta primero. Nuestra hermana Lisette dice, ¿por qué cuando en la cruz del Calvario fue crucificado, él expresó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba manifestado en carne, en la condición de un varón perfecto, en la condición del postrer Adán, en la condición de nuestro pariente redentor, en la condición de nuestro hermano mayor, y entonces él era un hombre de verdad, un verdadero hombre, manifestado. Dios se manifestó en carne como un verdadero hombre, no como una imitación de hombre, sino como un hombre de verdad. Y en esa condición de hombre, él podía hablar de Dios como su padre, como cualquiera de nosotros, como cualquier hombre, como cualquier mujer que es hijo o hija de Dios, puede hablar de Dios como su padre. ¿Sí? Es que no se nos puede olvidar que el título hijo de Dios significa que Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito. Romanos 8:5 dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando tú y yo llegamos a ser hijos de Dios, no nos estamos volviendo personas divinas, nos estamos volviendo de seres humanos a la estatura de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, Jesús es Dios manifestado en carne como un hijo, como un hombre, como un varón perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y en esa condición de hijo de Dios, él podía hablar de su Dios y de su Padre. Miren, hay un asunto que yo quisiera también aquí aclarar, y es que a veces imaginamos que cuando Dios se manifestó en carne, él dejó de ser Dios en los cielos que los llena todo, que él dejó de ser el Padre, que él dejó de ser el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y la escritura nos muestra que Dios nunca ha dejado de ser Dios todopoderoso. Dios siempre ha sido Dios. ¿Cuándo Dios ha dejado de ser Dios? Nunca. Dios siempre ha sido Dios. Pero cuando ocurrió la encarnación, Dios también se manifestó en carne. Es decir, él siguió existiendo en los cielos como Dios y llenándolo todo y siendo ilimitado, ¿sí? Infinito, ilimitado, pero también venía al mundo como un hombre manifestado en carne. Y hay gente que dice, ¡ay, eso no es posible! Eso no es posible que un individuo tenga dos existencias simultáneas, ¿sí? Pero es que ellos están limitando a Dios con las limitaciones humanas, como si Dios estuviera limitado a las condiciones del hombre. Y resulta que la palabra de Dios nos enseña que Dios siguió siendo Dios que lo llena todo, siguió siendo el Padre que lo llena todo, siguió siendo el Padre eterno, porque precisamente la Biblia lo llama Padre eterno, pero él también vino a ser un hijo de manera simultánea, a ser un hombre verdadero, a ser nuestro pariente, nuestro hermano. ¿Sí? Fíjense ese texto de Hebreos 2:14 que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ese texto que está en Hebreos capítulo número 2. Lo voy a decir bien la cita para que ustedes lo anoten y lo tengan ahí para su estudio ya, para su estudio profundo ya sobre estos temas cuando repasen. Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mire, Jesús en su condición de hijo de Dios es nuestro hermano mayor, el hermano primogénito, el postrer Adán, el varón perfecto. A eso se le llama hijo de Dios, a la humanidad de Jesús que Dios tomó cuando se manifestó en carne. ¿Sí? Entonces, como él era un hombre verdadero, como él era un varón perfecto, como él es un varón sin pecado, y él vino a identificarse con la raza humana, entonces él hablaba de Dios, de su Dios y Padre, tal como cualquiera de nosotros lo haría, tal como cualquiera de nosotros cuando es hijo de Dios lo haría. Así como nosotros hablamos de nuestro Dios y Padre, Jesús en su condición de hombre podía hablar de su Dios y Padre porque él podía hacerlo por cuanto era un hombre de verdad, ¿cierto? Recordemos que Dios de manera simultánea ejerció los roles de padre y de hijo cuando Dios se encarnó. Él no dejó de ser padre, él ejerció de manera simultánea el rol de padre y el rol de hijo a partir de que él se encarnó. A veces pensamos que Dios solamente se volvió hijo y dejó de ser padre. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios continuó siendo Dios
continuó siendo el Padre, continuó siendo el Dios Padre, pero a la vez también venía en la forma de un hijo, en la forma de un hombre, en la forma de un siervo, ¿sí? Y entonces hay algunas personas que les queda muy difícil ver al único individuo que es Dios actuando de dos maneras distintas y existiendo de dos maneras distintas, cuando la palabra de Dios muestra que eso para Dios es muy fácil, porque Dios no tiene las mismas limitaciones del hombre. Entonces, por esa razón Jesús hablaba de su Padre, porque en su condición de hijo, Él es el varón perfecto, Él es el postrer Adán. Entonces, Quiero decir hermano, algo más aquí, algo más para aclarar, es que cuando la Biblia habla de Adán, ¿saben cuál fue el primer hombre que fue llamado hijo de Dios? Adán. Adán fue el primer hombre que fue llamado hijo de Dios. ¿Dónde vemos eso? En Lucas capítulo número 3, versículo 38. Vemos que Adán fue llamado hijo de Dios. Y como Jesús es el postrer Adán, entonces como postrer Adán también tenía que ser llamado hijo de Dios. ¿Se dan cuenta tan fácil que es cuando entendemos lo que significa hijo de Dios? Entonces él es el postrer Adán, y como postrer Adán, como un hombre perfecto, pues él podía hablar de su Dios y Padre, así como el primer Adán también lo pudo hacer, ¿cierto? Y así también como cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, podemos hablar de nuestro Dios y Padre. Esa es la razón por la cual Jesús hablaba del Padre, y era desde su humanidad, desde su humanidad real y verdadera. Entonces podíamos aceptar la doble naturaleza de Jesús. Pues es claro que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿cierto? Si Jesús es Dios manifestado en carne, pues Él es un ser humano verdadero, pero el que realmente está sintiendo todas las actuaciones de Jesús en esa condición de hombre es Dios mismo, porque el que se manifestó en carne fue Dios. Jesús no fue un ser humano lleno de Dios. Jesús no fue un ser humano muy lleno de la gloria de Dios. No, Jesús fue Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo, ¿sí? Dios mismo viviendo como hombre, sintiendo como hombre, pensando como hombre, estando siempre en una condición humana. Entonces, Jesús es Dios mismo, no es un ser humano lleno de Dios. Jesús es Dios mismo. Entonces, lo que podemos decir es que Jesús es verdaderamente Dios viviendo en la forma de un hombre. Entonces, mire que más que yo estar haciendo una distinción entre dos naturalezas, estoy haciendo una distinciones entre dos formas de existir de Dios. Dios siguió existiendo en los cielos como Dios, siendo ilimitado, pero también venía a la tierra a vivir como un hombre. También venía a la tierra a vivir como un hombre. Y entonces, en esa condición de hombre, él podía expresarse como todos los hombres expresan. Y los hombres que llegan a ser hijos de Dios, ¿cómo hablan con Dios? Pues le dicen que Él es su Dios y su Padre. Cuando usted y yo nos dirigimos a Dios, ¿cómo le decimos? Mi Dios y mi Padre. Pues de la misma manera, Jesús en esa condición de hombre tenía que hacerlo, porque recordemos que la Biblia dice que Dios se manifestó en carne para darnos ejemplo en todo, para que siguiéramos sus pisadas, como lo dice el apóstol Pedro. Quiero también que ustedes anoten esa cita para que ustedes también la tengan ahí y la puedan repasar. Lo dice Pedro. Vamos a ver cuál es. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Recordemos, vea, voy a ponerles un ejemplo acá. Vea, recordemos cuando Jesús iba a ser bautizado. Y entonces Juan le dijo, no, señor, es que el que necesita ser bautizado por usted soy yo. ¿Cómo es que usted viene a mí? Y Jesús le dice, Pedro, deja, que es necesario que yo cumpla toda justicia, ¿cierto? O sea, yo necesito darles ejemplo a ellos para que ellos se den cuenta de que así como yo me bauticé, ellos también se tienen que bautizar. Yo quiero darles ejemplo en todo. Entonces, Cristo Jesús en esa condición de hombre es Dios mismo viniendo a mostrarnos cómo los demás hombres tenemos que vivir, ¿sí? Entonces, Él vino a enseñarnos a nosotros, Dios mismo vino a enseñarnos a nosotros cómo ser hijos de Dios. Así como cuando usted va a orar y dice, bendito mi Dios y Padre, de la misma manera Jesús en esa condición de hombre tenía que decirlo, porque Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Vean, otra cosa más aquí. Vean, Jesús como Dios es nuestro Padre, pero Jesús como hijo es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Si nosotros nos aprendemos esto que yo le estoy diciendo, nosotros vamos a ser vencedores en cuanto a la enseñanza de la unicidad,
porque todas las veces que estamos hablando del Hijo de Dios, estamos confesando que Dios se manifestó en carne como un varón perfecto. Entonces, cuando estamos hablando del Hijo de Dios, siempre nos estamos refiriendo a la humanidad perfecta del Señor Jesús. ¿Sí? Y el Señor Jesús es Dios mismo viviendo como hombre, sintiendo como hombre, pensando como hombre, actuando como hombre y viviendo una vida humana verdadera, pero sin pecado, dice la Biblia. Pero sin pecado. Porque Él fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Es lo que dice la Biblia. Hay una pregunta que nos ha hecho un seguidor, un hermano de la audiencia, y él dice, Melquisedec dio pan y vino a Abraham. ¿Se puede decir que participó de los elementos de la Santa Cena? Mire, otra vez tenemos que decir que nosotros no podemos cometer anacronismos. Vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Qué es un anacronismo? Es ubicar algo en un tiempo que no le corresponde, ¿cierto? Si bien es cierto que este pan y vino que Melquisedec le dio a Abraham es un tipo de el pan y el vino que nosotros tomamos en la cena o en la Eucaristía establecida por el Señor Jesucristo, que dijo que hiciéramos eso en memoria de él. Si bien es cierto que lo que ocurrió con Melquisedec es un tipo, no podemos decir que haya sido la cena, ¿sí? Así como también, por ejemplo, cuando los judíos sacrificaban animales en el templo, no podemos decir que eso era el sacrificio de Cristo, sino que eso era tipo del sacrificio de Cristo, ¿sí? Una cosa es el tipo o la sombra, lo que prefiguraba o anunciaba lo que iba a ocurrir en el futuro, y otra cosa es lo que verdaderamente era el cumplimiento de las cosas. Entonces no podemos confundir el cumplimiento mismo de las cosas con las sombras o con los tipos, ¿sí? Una cosa es lo que prefiguraba algo y otra cosa es el algo en sí mismo. Entonces no podemos cometer ese tipo de anacronismos, porque si no, entonces nos vamos a confundir y vamos a estar buscando cosas donde no corresponden. Muy bien, continuamos con el programa del día de hoy. Un café con el pastor Fernando. Hermano Julio, por favor, levante su taza de café. Estamos disfrutando de esta bendición junto a nuestro hermano Julio César, teólogo de profesión, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, 18 años siendo profesor del Instituto Bíblico Pentecostal de la IPUC, ¿verdad? Autor de muchos libros acerca de la unicidad. Actualmente vive en Manizales, departamento de Caldas. Nuestro hermano Julio es una bendición. Gracias a los comentarios de nuestros hermanos que están sintonizando este programa, se sienten agradecidos, hermano Julio, por la enseñanza, se sienten contentos. Nuestra hermana Karen dice, no sé ustedes, pero me siento infinitamente bendecida por la revelación de nuestro Dios, de saber que somos sus hijos y Él es nuestro único Dios, el único Dios, el mismo desde el principio. Nos alegra mucho, estimados hermanos, que esta enseñanza, este programa sea de mucha bendición para todos nuestros jóvenes, sea de mucho enriquecimiento, ¿verdad? El conocimiento, hermano Julio, es una armadura. El conocimiento es una armadura. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gracias a todos los que han compartido esta transmisión. Tenemos 17 comparticiones, hermano Julio, y los animamos a todos. Si usted que está mirando, tenemos un promedio de 55 que están sintonizando el programa y solo tenemos 17 comparticiones. ¿Qué le parece, hermano Julio? Como que no concuerda, es como que no concuerda muy bien, ¿verdad? Queremos animarles a todos nuestros jóvenes que están siguiendo esta transmisión a que compartan el programa. ¿Para qué? Para que muchas personas más puedan escuchar esta enseñanza muy profunda que estamos llevando el día de hoy aquí en nuestro programa Un Café, un cafecito con el pastor Fernando. Quiero agradecer también a nuestro hermano Junior Barrio Nuevo, que nos está ayudando desde la parte técnica.
para que este programa sea de la mejor manera. Hermano Julio, continuamos. Nos quedan todavía unos minutos más de nuestro programa. Nos queda unos minutitos más y queremos aprovechar el tiempo a lo máximo, hermano Julio César Clavijo. Vamos a analicemos un poco, hermano Julio, los saludos de Pablo. ¿Por qué Pablo se expresa como que separa al Padre del Hijo? ¿Por qué Pablo en sus cartas, por qué no decirlo en todas sus cartas o en la mayoría de cartas que envía a los hermanos en Corinto, a los hermanos en Éfeso, a los hermanos en Galacia, él se expresa de la siguiente manera? Yo quiero, como ejemplo, quiero tomar 3 citas bíblicas y darles lectura para que nuestros jóvenes nos escuchen y también nuestro hermano Julio escuche y analicemos estos versículos. Segunda de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También dice en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El libro de Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 3, también el mismo apóstol Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo, hermano Julio, por qué Pablo se expresa así cuando inicia las cartas que él envía a las iglesias? ¿Por qué Pablo? Esto como que nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace pensar como que Pablo separa al Padre del Hijo, o como que nos presenta a 2 dioses allí. Explíquenos, por favor, hermano Julio. Bueno, hermano Fernando, eso le hace pensar a una persona que no tenga la revelación de Dios que hay 2 dioses, ¿no? Porque la palabra de Dios dice claramente que solamente hay un Dios, y si hay algo que nosotros no debemos poner en duda jamás, es que existe un solo Dios y nada más que uno, ¿cierto? Un solo Dios personal y nada más que uno. No son 2, no son 3, es uno solo. Ahora, ¿por qué Pablo habla acerca de Dios el Padre y del Señor Jesucristo? Recordemos, como les decía hace un rato, que en la Escritura es normal ver a Dios mencionado de diferentes formas en una porción corta de la Biblia. Ya hemos citado el texto de Isaías 54, versículo 5, donde en un solo versículo a Dios se le llama de 6 formas diferentes. Se dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Se dice entonces marido, hacedor, Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra, y nadie está pensando que ahí se está separando a Dios en 6, ¿sí? Entonces, lo que a mí me parece es que cuando la gente llega a textos de estos y dice que se está separando al Padre del Hijo y que no sé qué, es porque ya traen un resabio, una idea aprendida por fuera de la Biblia, están pensando más de lo que está escrito y entonces quieren inventarse a la fuerza a 2 personas divinas y distintas, de las cuales la Biblia no está hablando por ninguna parte. Recordemos el texto de 1 Corintios 4:6, que dice que no debemos pensar más de lo que está escrito para que no nos volvamos vanos. Ahora, habiendo hecho esta introducción y habiendo hecho este recuento, entonces ahora sí expliquemos por qué razón Pablo habla de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pues precisamente porque Dios se manifestó en carne. Un único Dios se manifestó en carne. Dios, como Dios, es nuestro Padre. Pero Jesucristo, ¿cierto? Como Jesucristo, como el Hijo, es nuestro hermano mayor, el primogénito, el postrer Adán. Recordemos, mire, recordemos para entender bien por qué se habla de Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Adán, el primer hombre, recibió un paraíso. Dios le dio un paraíso a Adán, lo puso a reinar sobre la tierra. Adán fue hijo de Dios y Adán tuvo el dominio del mundo. Pero por causa del pecado, Adán perdió el dominio del mundo y dejó de ser hijo de Dios. Por lo tanto, para recuperar lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, para volver a recuperar el paraíso, para volver a llevar al hombre a la condición en la cual Dios quiere que el hombre esté, Cristo Jesús, el único Dios, se manifestó en carne como Cristo Jesús nuestro Salvador,
y en esa condición vino a ser nuestro hermano mayor, el pariente redentor, el rey davídico. La Biblia dice que él es el deseado de las naciones, el rey descendiente de David, el rey que reinará con justicia sobre los demás hombres. Entonces, cuando Pablo habla de esa manera, está hablando, recordándonos que Dios, como Padre, Él está dispuesto a tendernos la mano de amor, pero que Dios como Hijo, Él es nuestro pariente redentor, nuestro hermano mayor. Por eso enfatiza en esas dos condiciones de Dios, en la condición de Dios como Padre y en la condición de Dios como Hijo. Quiero aquí enfatizar en uno de los textos que ha leído el hermano Fernando, y es que mire que, por ejemplo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Si uno, personas divinas, entonces estaríamos llegando a un error politeísta, donde estaríamos diciendo que un Dios tiene a otro Dios por encima de él. Porque si Jesús es un Dios y el Padre es otro Dios, entonces el Dios segundo tiene a un Dios y Padre por encima de él. Un Dios teniendo a otro Dios. ¿Será que de eso nos está hablando la Biblia? ¿De un Dios que tiene a otro Dios por encima de él? No, porque eso sería politeísmo de un Dios grande y un Dios chiquito. Y la Biblia no habla de dioses grandes ni dioses chiquitos. La Biblia habla de un solo y único Dios que es incomparable, que es como nadie, que no hay nadie como él. Entonces, cuando se está hablando acerca de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Efesios 1:3, se está recordando es que Dios existe como Dios, pero que Él también se manifestó en carne como el Hijo. Todas las veces que el apóstol Pablo está hablando de esa manera, nos está indicando que nuestra redención obedeció porque hay un Dios todopoderoso, pero también recordándonos que ese Dios todopoderoso se manifestó en carne. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios siempre. Nos está recordando que Dios se manifestó en carne. Nunca nos está diciendo que un Dios más chiquito tenga un Dios más grande por encima de él, porque eso es politeísmo y eso es pecado. ¿Sí? Nos está hablando más bien de que Dios se manifestó en carne. Todos esos saludos nos están recordando que Dios se manifestó en carne. Pero hay incluso una cosa más que se puede decir ahí. Mire, dice, bendito sea el Dios y Padre. Entonces, cuando se dice Dios y Padre, entonces hay una separación en dos. Dios es uno y Padre es otro, porque dice, bendito sea el Dios y Padre. Cualquiera diría que no, que Dios y Padre es uno solo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, también cuando se está hablando de Dios y del Señor Jesucristo, seguimos hablando de uno solo, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo es Dios que se manifestó en carne. Por lo tanto, no hay dos dioses, no hay dos personas divinas, no hay nada de eso, simplemente un recuerdo para que siempre que leamos estos textos entendamos que nuestra salvación se dio porque Dios se manifestó en carne para derramar sangre, ¿sí? Una sangre limpia, una sangre inocente que pudiera salvarnos a nosotros del pecado. Entonces, eso es lo que nos enseñan esas escrituras. Adelante. Amén, hermano Julio César. Gracias a Dios por la audiencia que tenemos, hermanos que se sienten muy agradecidos, hermano Julio. Y hay una pregunta que un hermano ha sido muy insistente, dice, pastor, respóndame esta pregunta. Hermano Julio dice, respóndanos esta pregunta. No lo había leído, no porque de pronto le estaba subestimando, sino porque se me había pasado por alto, pero el hermano insiste. Así que, hermano Julio, dice nuestro hermano, la expresión, el hagamos al hombre, que se menciona en Génesis, ¿tiene relación ahora en la gracia? Pues hay una interpretación que hay acerca del hagamos, y es que se dice que Dios estaba hablando con los ministros del Evangelio que ayudan también a que la gente sea hecha conforme a la imagen de Dios, que sea hecha conforme a como Dios quiere que los hombres sean. Y entonces se dice que los ministros del Evangelio tienen una parte importante en esa labor de hacer al hombre a la imagen de Dios. Esa interpretación me parece que es una interpretación respetable, me parece que es una interpretación que tiene mucho, la interpretación que yo entiendo del texto por la lectura que hago y por la forma gramatical que veo, es que se trata de una interpretación majestática. Dios estaba hablando de una manera majestuosa. Sin embargo, también respeto esta interpretación
que dice que la hagamos es que Dios estaba hablando proféticamente con los ministros del Evangelio que ayudan a hacer a las personas conforme a la imagen de Dios. La respeto, pero me parece que es una interpretación muy forzada. Me parece que no es una interpretación que corresponda a la gramática del texto. Pero lo que el hermano está preguntando es por eso, por esa interpretación que se le da, donde muchos pensadores pentecostales del nombre han dicho que está hablando es con los ministros del Evangelio para hacer a las personas conforme a la imagen de Jesucristo, conforme a la imagen de Dios. Muy bien, hermano Julio. Bueno, ya estamos llegando a la recta final, hermano Julio, y a jóvenes y amigos que nos están sintonizando. Pero quiero aprovechar este momento para enviar saludos a nuestro hermano Cristian José Moreira Vélez. Él dice, bonito capítulo, porque podemos empaparnos de la unicidad de nuestra doctrina. Gracias, Pastor Fernando, Dios lo bendiga. La hermana Karen dice, un saludo especial para el hermano Julio César de la IPU. Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Dios le continúe ungiendo con sabiduría. Felicitaciones. El pastor Sidney Párraga también dice, la palabra Dios es atributo y ese atributo se lo atribuye al Señor Jesús. Romanos 9:5. Bueno, estamos llegando ya a la parte final, Quiero con todo mi corazón, hermano Julio César, agradecerle por su tiempo, agradecerle por haber aceptado la invitación que le hice hace días atrás para que esté aquí con nosotros, conmigo, en el programa Un Café con el pastor. No sé si ya se le acabó el café, pero ya a mí ya me queda poquito. Tenemos café, justamente hemos calculado para esta hora y media casi ya de este programa Un Café con el pastor Fernando. Yo aquí todavía tengo estamos llegando café. A la parte final. Quiero pegarme uno de los últimos bocaditos de Un Café con el pastor Fernando. Bueno, hermano Julio, queremos escuchar sus últimas palabras, sin antes, pues, animarle a usted para una próxima oportunidad, que Dios nos regale la vida, la salud, para que usted esté con nosotros nuevamente, de pronto desarrollando otro tema de la Biblia, que es muy interesante. La Biblia es un océano, ¿verdad? La Biblia es un océano, es un mundo de conocimiento, y gracias al Señor por las personas que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Las personas que le pedimos al Señor que nos revele su palabra para poder compartir con la gente que necesita conocer a este Dios tan maravilloso. Queremos escuchar, hermano Julio, de pronto unos 5 o 10 minutos, sus últimas palabras, un consejo a modo de reflexión a toda nuestra audiencia acerca del tema que hemos escuchado durante esta hora y media ya mismo. Hermano Julio. Amén. Sí, muchas gracias, hermano Fernando, agradeciéndole por su invitación, agradeciéndole a todos los hermanos que nos han estado viendo en esta hora en el programa Un Café con el pastor Fernando. Me siento muy satisfecho de haberlos estado acompañando. Gloria al nombre del Señor. Los invito para que vean, visiten mi blog Fe Bíblica, que ustedes pueden encontrar en el blog Fe Bíblica infinidad de artículos que hablan acerca de la unicidad de Dios. Sin duda alguna les van a servir mucho. ¿Cómo encuentran ese blog? Ustedes escriben por Google Fe Bíblica, Julio César Clavijo, y ahí van a encontrar mi blog, donde hay montones de artículos que están distribuidos en diferentes secciones, diferentes capítulos. Ustedes pueden ahí ver artículos sobre la unicidad de Dios, sobre refutaciones a la Trinidad, sobre refutaciones al unitarismo, muchos artículos de apologética, muchos artículos de historia de la iglesia, muchos artículos donde se habla acerca de la Biblia y de la ciencia, otros de la vida cristiana. Y ustedes van a ver ahí una cantidad de material que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo en los temas de la unicidad de Dios, que les va a servir sin duda alguna mucho. Como consejo final, ¿qué les digo yo? Les digo que la palabra de Dios tiene un mandamiento claro. La Biblia dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el principal mandamiento, y por eso es que Satanás ha querido entorpecer el entendimiento del principal mandamiento, porque él sabe que si la gente
no acepta el principal mandamiento, no va a poder amar a Dios con todo el corazón. Eso le pasa a la gente que cree en dos, que cree en tres. ¿Cómo van a amar a dos y a tres con todo el corazón si están divididos? Cuando aman a uno, entonces ya no están amando al otro, o se sienten que como al fin tienen unos conflictos internos muy grandes. ¿Sí? ¿A quién tengo que amar más? ¿Al primero, al segundo, al tercero o al etcétera? Pero en cambio, cuando usted sabe que Dios es uno, lo va a amar con todo el corazón sin ningún problema. Otra gran verdad que el diablo ha querido ocultar del mundo es esa verdad de que Dios mismo vino a salvarnos. Cuando la gente aprende que Dios mismo vino a salvarnos, entonces se da cuenta del valor tan grande del evangelio, que el único Dios de amor tomó la forma de un siervo, la condición de un hombre, la condición de un hijo, la condición de un varón perfecto, la condición del postrer Adán, la condición de nuestro pariente redentor para venir a salvarnos. ¿Sí? Él mismo vino a salvarnos, pero el diablo no quiere que usted crea eso. El diablo quiere es que usted crea que Dios mandó a otro. Por eso todas las doctrinas diferentes a la verdad de la unicidad de Dios dicen que Dios no vino a salvarnos, que Dios mandó a otro. Siempre nos van a decir lo mismo. Y por esa razón ellos no entienden el evangelio, no saben lo que es el evangelio, y por esa razón entonces el evangelio se les hace algo muy distinto, una cosa distorsionada. Por eso nosotros, los creyentes del nombre de Jesús, los creyentes de la unicidad de Dios, nos estamos moviendo en dos verdades fundamentales de la fe. Primero, hay un solo Dios, el principal mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y segundo, Dios mismo vino a salvar manifestado en carne. Esas dos verdades, el diablo no quiere que la gente las crea, porque él sabe que si la gente cree esas verdades van a ser cristianos poderosos. Y nosotros por eso creemos en esa palabra de verdad y nos damos cuenta que cualquier texto que hable acerca del Padre y del Hijo se explica fácilmente porque Dios se manifestó en carne. Nada de eso de dos personas o tres personas. En vez de nosotros estar pensando, ay, este texto parece que habla de dos, parece que habla de tres, lo que tenemos que estar pensando es cómo se explica este texto a la luz de la verdad de que solo hay un Dios y que Dios se manifestó en carne. Si nosotros pensamos de esa manera, Dios nos va a ayudar y nos va a guiar para que nosotros podamos entender la escritura y esos textos no sean ningún problema para nosotros. Nosotros debemos empezar a ser cristianos maduros, formados, gente de Dios que tiene que leer la Biblia de acuerdo con lo que la Biblia enseña y no de acuerdo con lo que las tradiciones extrabíblicas enseñaron. Como nuestro medio ha sido permeado por el catolicismo romano y por el pensamiento del catolicismo romano, por eso mucha gente cuando habla acerca de Jesús y habla del Padre cree que son dos diferentes, porque así enseñó la Iglesia Católica Romana y así aprendieron todas las otras iglesias que salieron del catolicismo romano, que son las iglesias trinitarias protestantes. Pero nosotros venimos de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la verdad apostólica. Nuestra fe está basada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No son las tradiciones de los hombres en las cuales nosotros debemos confiar, sino en la bendita y eterna palabra de Dios. La Biblia siempre dice que Dios es uno. La Biblia nunca dice que Dios es tres. La Biblia nunca dice que Dios es tres personas divinas y distintas. La Biblia nunca dice que Jesús sea otro diferente a Dios. Al contrario, dice que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. La Biblia siempre enseña la verdad de la unicidad y si nosotros permanecemos en esa verdad, vamos a estar firmes en la palabra de Dios y vamos a permanecer, porque recuerden lo que Jesús dijo en Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y estaba hablando de se le apareció a Moisés, yo soy el que soy. No creemos que Jesús es yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice el Señor. Entonces, mantengámonos firmes en esa verdad, esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual vendrá a recoger a una iglesia preciosa, aparecerá en las nubes y vendrá por su amada, la cual no compartirá con nadie. La Biblia dice que Él está buscando una amada para presentársela a sí mismo. Ya tan hermoso que dice la Biblia, para presentársela a sí mismo, no para presentársela a otro, sino para presentársela a sí mismo. Y ahí hay gente que nos está diciendo que él está preparando una novia para presentársela a otro. No, la Biblia dice para presentársela a sí mismo, porque todo el plan de salvación lo hizo un solo Dios que vino manifestado en carne para darnos salvación, esperanza y vida en abundancia a nosotros que necesitábamos de él.
Dios les bendiga, un gran placer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Julio. Hermano Julio, la audiencia lo pide, la audiencia lo aclama. Dice, por favor, pastor, que siga viendo estos programas con nuestro hermano Julio, que vuelva a tratar temas de la Biblia, porque dice, el hermano Julio sabe, la gloria sea para Jesucristo, ¿verdad? Muchas gracias al hermano Julio César por compartir sus conocimientos. Dios le bendiga grandemente. Dice Cela Reyes, dice, felicitaciones por este hermoso programa. Dios en su manifestación en carne nos vuelve a su imagen como era al principio, Adán Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le esperamos el próximo programa, hermano Julio. ¿Qué le parece si en un próximo sábado de café con el pastor Fernando nos acompañaría con otro tema? Sí, claro que sí. Me gustaría poder hablar del tema del pariente redentor, de Jesús como el postrer Adán, de Jesús en su condición de hijo. Hermano Fernando, ocurre que muchas veces no se entiende la unicidad precisamente porque no se entiende que cuando la Biblia está hablando acerca de hijo de Dios, está hablando de esa recuperación de la imagen que el hombre perdió, así como nos dijo la hermana ahora, esa imagen que el hombre perdió en el jardín del Edén y que ahora está recuperando el postrer Adán, el postrer hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo manifestado en carne. Qué bueno poder hablar más ampliamente acerca de ese tema. También los invito a mi canal de YouTube, donde hay muchos videos en los cuales también hablo acerca de estos temas de la verdad, de la unicidad de Dios y de otros temas. Dios les bendiga, ha sido un placer. Claro que sí, sería un gusto para mí poder estar con ustedes en una nueva oportunidad. Dios les bendiga, gracias. Gracias. Bueno, mi hermano Julio, entonces, bueno, recordarles a toda la audiencia, el próximo sábado a las 9 de la noche, a sintonizar nuestro programa Un Café con el pastor Fernando. El próximo sábado, si Dios nos permite, nos regala vida y salud, estará con nosotros nuestro hermano Freddy Noguera y posiblemente también nuestro hermano Danilo Ordóñez estarán con nosotros en esta entrevista. Ellos compartirán con nosotros música, ¿verdad? Y también estaremos desarrollando el tema la música y su impacto. Luego, en los próximos sábados estaremos también teniendo a nuestro hermano Julio César, porque el público, la audiencia lo reclama, hermano Julio. Gracias al Señor, nos hacen sentir muy bien los comentarios que comentan toda la audiencia, todos los hermanos que han estado con nosotros. Una vez más, agradecer a nuestro hermano Junior Barrio Nuevo. No se lo ve aquí en pantalla, pero él está aquí con nosotros. Él ha manejado también desde su lugar el programa, nos ha ayudado en la parte técnica del programa. Un abrazo virtual, un abrazo a la distancia, hermano Julio. Amén. Muchas gracias, hermano Fernando. Igualmente para todos, un abrazo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Me siento muy satisfecho. Muchas gracias por ese amor cristiano, ese amor fraternal, que aunque estamos lejos, también estamos cerca. Sí, señor. Cierto, sí, en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios les bendiga, Dios los guarde. Amén, amén. Bueno, nos despedimos con una última pieza musical. Nuestro hermano Junior nos pone la última pieza musical y de esta manera nos despedimos agradeciéndoles a todos. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.